No puedes crear tu cuenta en 1688.com y te aparece cuenta baneada, cuenta bloqueada. En el video del día de hoy te muestro la solución para que puedas obtener finalmente tu cuenta en esta plataforma B2B. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Magali Vega. Como saben, lo primero me gusta ir básicamente a las partes prácticas. Recuerden que en la plataforma 1688.com nosotros podemos encontrar una gran variedad de productos. Ahora, esto de aquí directamente no van a poderse ir a la Play Store a descargar 1688.com. Lo que nosotros debemos hacer en primer lugar es a través del navegador que nosotros tenemos instalado en nuestro equipo celular, es buscar la plataforma móvil, o perdón, la versión móvil de 1688.com. Una vez que nosotros hemos ingresado a la versión móvil de 1688.com, vamos a ir a la parte superior, en este caso izquierdo, donde vamos a ver una figura muy similar a un equipo celular. Una vez que le damos clic a esa opción, se nos va a aperturar esta ventana donde nosotros vamos a poder descargar esta app de 1688.com para Android o para iPhone, ¿correcto? Entonces va a depender del equipo celular que tú cuentes. Recuerden que al ser un archivo que no es muy utilizado, te aparece esta información. Va a depender de ustedes si deciden seguir descargando o no el archivo. Entonces, en este caso, le damos clic en descargar de todos modos. Va a irse descargando todo lo que es el tema de archivo. De todas maneras, la extensión, la protección que tiene tu equipo celular te va a ir indicando que existen algunos peligros respecto a esta app. Entonces, vuelvo a repetirlo, ustedes van determinando si quieren o no instalar todo lo que es la app de 1688.com. Una vez que ha pasado el tiempo que nos dan para poder leer esta advertencia, le damos simplemente en aceptar y se va a ir instalando el app 1688 en tu celular. Una vez que ya tienes instalado, vamos a esperar, dependiendo de internet que ustedes tengan, van a esperar la descarga y ya van a tener el app instalado en su equipo celular. Y simplemente nosotros vamos a dar clic en aceptar nuevamente los términos y condiciones. Vuelvo a repetirlo, pueden utilizar el navegador, el traductor, para ver qué términos y condiciones venimos aceptando. Entonces, en este caso, le doy simplemente en aceptar. Le damos clic nuevamente a este botón de color naranjo, aceptar, y nos va a abrir esta ventana que nosotros podemos ver aquí, donde nos va a aparecer esta opción, esta imagen de Alipay. Si todavía no han visto el video anterior donde te muestro cómo tener una cuenta, es necesario que lo revises. Te voy a dejar el enlace porque teniendo esa app instalada en tu equipo celular, simplemente le damos clic a esta opción. Va a aparecer el número de celular que nosotros previamente hemos registrado en Alipay y le damos clic en Login. Una vez que aparece eso, damos clic, seleccionamos esta opción de términos y condiciones, damos clic en aceptar y automáticamente ya nosotros tenemos un usuario y una contraseña en la plataforma 1688.com. Magali, ya que lo tengo instalado, la app en mi equipo celular, ¿cómo puedo ingresar a la plataforma web? Muy sencillo, ingresas desde tu computadora a www.1688.com y en el login vas a seleccionar la opción de login con código QR y con el app que tienes instalado en tu equipo celular, haces el login y automáticamente ya vas a poder tener tu cuenta, vas a poder navegar y vas a poder contactar a los diferentes proveedores que tienes en 1688.com. Así que espero este video les sirva y puedan contactar a los proveedores en la plataforma B2B de 1688.com. Gracias.